La prioridad en este momento es que de una vez se empiecen a instalar las comisiones. En ese sentido, nuestra esperanza como mesa directiva es que la próxima semana empecemos ya a debatir las leyes concernientes a la reforma electoral. 11 de la mañana, 47, era la voz de Luis Iberico, presidente del Congreso, que ha dicho que esta va a ser una prioridad. Hablábamos de los tiempos y la verdad es que parece que no juegan mucho a favor de nosotros, ¿no es cierto? Se calcula que en octubre, nos queda máximo octubre para que se puedan aprobar las reformas de las que estamos hablando. Ustedes pueden participar, como decíamos, a través de sus llamadas. A partir de las 12 vamos a recibirlos y del hashtag Reforma Electoral. Nuestros invitados con nosotros y vamos a preguntarle justamente hasta dónde están dispuestos o hasta dónde están comprometidos los partidos con esta reforma electoral. ¿Hasta dónde están dispuestos a entrar en un debate, un diálogo franco, que llegue a conclusiones, que llegue a resultados y no termine después con un decir, lo siento muchachos, se nos acabó el tiempo, para la próxima será? Congresista Gaztañaduy, ustedes son del oficialismo, van a presidir la Comisión de Constitución, que digamos los primeros tamices que donde se tiene que ver este asunto. ¿Hasta dónde está el compromiso del oficialismo? ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Un poco para explicar, ¿no? En el Perú, de acuerdo a nuestra ley de partidos políticos, existe lo que se llama el financiamiento público directo y el financiamiento público indirecto. El financiamiento público directo está diseñado solo para capacitación y organización, y el financiamiento público indirecto está para lo que se llaman las franjas electorales en los procesos electorales. Ahora, nosotros consideramos, para justamente que los partidos se vean beneficiados con el Estado y que justamente no se filtre dinero del crimen organizado, necesitamos ampliar el financiamiento público directo, que no solo sea para capacitación, que no solo sea para organización, sino también para campañas electorales. Ahora, esto también debe ir acompañado de mayores facultades a la OMPRE para fiscalizar los financiamientos públicos, sobre todo los privados. O sea, la campaña, ¿no?, podría venir del Estado y de los particulares. Lo que pasa, como te digo, nuestro sistema es mixto, permite tanto el público como el privado. Lo que pasa es que en el público se ha restringido a lo que es financiamiento público indirecto a través de lo que se llaman las franjas electorales. En lo que es financiamiento público directo del Estado no hay, porque estaba condicionado a la disponibilidad de la caja fiscal, cosa que no se ha realizado. Entonces, lo que nosotros creemos es que el Estado debe comprometerse con los partidos políticos, porque la democracia se basa en los partidos políticos, y ampliarlo no solo para capacitación, no solo para organización, sino también para campañas electorales. Ahora, también hay que darle mecanismos a la OMPE para que fiscalice el financiamiento público privado, porque ahí es justamente donde se filtran los recursos mal habidos de crimen organizado, llámese terrorismo, llámese narcotráfico, llámese también grupo de poder económico. Entonces, ahí creo que la OMPE necesita facultades de tal manera que al detectar este financiamiento privado prohibido, puede establecer sanciones a los partidos, que dependiendo de la naturaleza de la falta podría hasta conllevar hasta quitarles la inscripción a los partidos políticos. Ahora, lo que sí quiero decir algo en beneficio de los partidos políticos es algunas cifras. La campaña general del 2011 costó 100 millones de soles. La campaña para elegir gobernadores regionales y alcaldes costó 1.000 millones de soles. Entonces, el problema no está tanto en los partidos políticos. El problema que yo veo más está en los gobiernos locales y está en los movimientos regionales y en las organizaciones políticas locales. Es decir, debemos centrar ahí mayor nuestra atención, porque es ahí donde justamente se da la filtración de estos dineros mal habidos. Ahora, congresista Espadra, ¿usted coincide efectivamente con el congresista Gaztañaduy hasta dónde se puede ir con este financiamiento? Bueno, en primer lugar quiero felicitar a RPP por esta iniciativa, que por supuesto lo que busca es que la ciudadanía tome conciencia primero de cuáles van a ser las reglas de juego democráticas para el próximo proceso electoral, y por supuesto que tome conciencia de también cuáles van a ser las propuestas de los partidos políticos para que la población pueda elegir libre y democráticamente cuáles van a ser sus representantes. Nosotros, dentro del
del Congreso de la República, dentro de la Comisión de Constitución que ha venido presidiendo el oficialismo, hemos hecho una serie de iniciativas. Tampoco es que no se ha hecho nada en el Congreso. Hay que señalar también que en los últimos años, si bien es cierto, lentamente, se han aprobado algunas reformas, como por ejemplo la no reelección de los gobernadores regionales, que se cambió de nombre de presidente a gobernadores, la ley de participación ciudadana, la revocatoria se modificó ya no en el primer año, sino en el tercero. O sea, hay una serie, el tema de la silla vacía, el tema de la ventanilla única, que es muy importante para la transparencia del candidato, ¿no es cierto? La obligación del candidato de llenar la hoja de vida adecuadamente, y si no, la OMPE tiene la facultad inmediatamente de retirar la espina dorsal es la plata, ¿no? Así es. Y ahí no le ha metido el diente todavía. Así es, pero todo esto tiene que ver también con una organización interna del propio partido, y aquí es donde vamos a señalar, antes de hablar sobre el tema de financiamiento. Efectivamente, se ha señalado que el financiamiento es para organizar, para capacitar. Nosotros en Fuerza Popular estamos, por supuesto, de acuerdo que haya este financiamiento público por parte del Estado a todos los partidos políticos, y que efectivamente haya un seguimiento por parte de la OMPE, se fiscalice efectivamente en qué se está gastando el dinero. Queremos señalar que en todo este tiempo de vida de Fuerza Popular se ha dado todos los cronogramas de acuerdo a lo que establece el OMPE en el tema de financiamiento. Hemos dado nuestros documentos y no tenemos una sola observación en cuanto a financiamiento y a gasto de Fuerza Popular. Y además hemos hecho un trabajo de organización, Armando, permanentemente en cada una de las provincias, departamentos del país, y debemos señalar hoy por hoy que somos, sin lugar a equivocarnos, el partido más organizado a nivel nacional. Tenemos bases constituidas que han sido elegidas democráticamente, en algunos, por supuesto, con la presencia incluso de nuestra lideresa Keiko Fujimori, y en algunas con dirigentes. Hemos renovado la dirigencia nacional, lo que permite también la participación de nuevos cuadros y nuevos actores dentro del partido. Con ello, estamos preparados para participar ya en las elecciones del próximo año, pero con una nueva visión, además de con un proceso interno que vamos a establecer una vez que sea convocada. Claro. Las elecciones. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar, por ejemplo, que el Estado les dé la plata para la campaña y no puedan recibir de ninguna otra fuente, o no? Tiene que haber un tema mixto, como bien ha señalado Santiago. Por supuesto, tiene que haber dinero público. También seguramente va a establecerse el ingreso privado. En todo caso, podríamos poner topes, o en todo caso la bancarización de estos ingresos privados, de manera tal que efectivamente se controle que no haya ingreso. Acá estamos, por supuesto, a favor de que todo esto se transparente, para que efectivamente no hayan ingresos irregulares, ni financiamiento del terrorismo, ni financiamiento del narcotráfico, ni financiamiento de empresas de fachada, de ninguna manera, ni dinero del extranjero. Aquí lo que tenemos que solventar somos los peruanos, con dinero peruano, y la forma más transparente posible, de manera tal que cada centavo que ingresa al partido sea inmediatamente comunicado a la OMPE y luego, por supuesto, evaluado. Es un gran reto, ¿no? Porque a veces las campañas se declaran por un monto y resulta que uno ve y dice, no, esto no puede haber costado eso, ¿no? Tiene que haber costado muchísimo más. El problema es que eso no está a veces en los papeles. Por eso es que es importante este tema del financiamiento. Javier Velázquez Gesquén, del Partido Aprista, congresista. A ver, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes concretamente? Primero diré que creo que lo que el ciudadano quiere saber es por qué el Estado debe financiar con recursos públicos el funcionamiento de los partidos políticos. Y a diferencia de las otras asociaciones, los partidos políticos en un sistema democrático cumplen una función de utilidad pública. Por eso que en todos los estados los partidos políticos no solamente se fomenta la formación de partidos políticos, sino el Estado los tutela. Y eso tiene que ver con que los estados integran parte del sistema político. Entonces, el marco jurídico que le atribuye funciones es tan importante dentro del sistema democrático, la formación de los partidos políticos, que en constituciones como las nuestras, las funciones y los derechos que tienen los ciudadanos para organizarse a través de estas instituciones que forman parte del sistema político están constitucionalizadas. En el Perú, desde el año 2003, que se dio la ley de partidos políticos, y el 2006, básicamente, cuando se aprobó como fuente de financiamiento público, adicionalmente a la franja electoral, el que se otorgara el 0.1%
5% de la unidad impositiva tributaria por los votos que sacara cada partido en la lista parlamentaria. Esto fue suspendido porque hubo una campaña mediática en el sentido de cómo se iba a financiar con recursos públicos a los partidos políticos. Entonces, el tema concreto es que a donde creo yo que debemos ir es a una primera etapa. La fuente de financiamiento público tiene que acompañar hoy día el proceso de formación, de capacitación permanente y de organización de los partidos políticos. El tema de las campañas electorales, he revisado en algunos países, todavía sigue reservado para la fuente de financiamiento privado. Por ejemplo, lo que creo que en el tema de la fuente de financiamiento privado lo que hay que hacer es más transparente, ya lo ha mencionado Santiago y también Pedro, que una primera medida que podemos tomar, por ejemplo, es bancarizar los aportes, transparentarlos. Hoy día, por ejemplo, se permite... Pero ahí estoy notando que usted sí tiene una diferencia con ellos, ¿no? Que para usted el Estado no debe financiar campañas. Ni siquiera entremos a un asunto mixto. Pues yo lo que estoy planteando es que sea por etapas. Por ejemplo, hoy día la ley permite, por ejemplo, que por fuente privada una persona natural o jurídica pueda dar hasta 60 unidades impositivas tributarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habría que verificar. Por ejemplo, tenemos hoy día normas perversas. Por ejemplo, la OMPE, que organiza el proceso electoral, ha sacado una directiva en virtud del cual obliga a que los partidos políticos nos ponen una tarifa para la publicidad electoral que es más cara, 5 o 10 veces más cara que la que puede comprar en un paquete una empresa comercial, por ejemplo. Entonces yo creo que en ese esfuerzo del debate debemos hacer la fuerza política, llamar a la OMPE, oiga señor, déjenos negociar con los medios de comunicación tarifas en función de los paquetes de publicidad que se compren. Entonces, pero yo sí creo que el tema de la fuente de financiamiento público tiene que ampliarse a una primera etapa. ¿Cuánto cuesta eso? Estaba más o menos cifrado, que era más o menos 70 millones de soles. Entonces, repito, la justificación que en todas partes del mundo se le ha dado a esta fuente de financiamiento público ha sido que el sistema de partidos políticos integra parte del sistema democrático. Entonces, así como para que en una democracia el que ejerce el poder tenga un límite y para eso hay poder judicial, ¿cierto? Hay ministerio público. Hay hoy día un sistema de partidos que participan a través de elecciones para alcaldes, para presidentes regionales y para el Congreso, que son la contraparte de ese límite del poder. De tal manera que, para terminar la idea, yo creo que tenemos que hacer una regulación para afirmar el Estado unitario. Hoy día, las normas electorales son más rigurosas con los partidos políticos y son más débiles o son más flexibles con los movimientos independientes, cuando hoy día el 80% del presupuesto del país se maneja en los gobiernos locales y regionales, y hoy día cualquier ciudadano forma un movimiento regional, toman los gobiernos regionales, lo depredan y no pasa nada. Muy bien, bueno, nos vamos a ir a la pausa, luego vamos a seguir con el congresista Mesías Guevara, porque el tema de verdad que es muy interesante. Hay que ir, por supuesto, mirando con atención lo que se va dando. Vamos por partes, es decir, por etapas, o hacemos el cambio de una vez. ¿Qué nos conviene? Porque una cosa es mejor que la otra. Ustedes, por supuesto, van a participar también con nosotros después de la pausa. Aquí en RPP, nuestro tema de fondo de hoy, sobre el financiamiento de los partidos como una de las reformas que tendríamos que hacer para tener mejores representantes en la Presidencia de la República, en el Congreso Nacional, ahora que estamos muy cerca de que se convoquen a las elecciones. La gente está participando en redes sociales. Por ejemplo, Gina nos dice, y vamos a ir viendo también su comentario, y la pregunta ¿es conveniente el financiamiento público de los partidos? Gina nos dice no. ¿Quieren hacer partidos políticos? Pues que los solventen sus partidarios. Es lo que nos dice Gina Junior. Sí, porque reduce el dinero ilícito obtenido por parte de los partidos políticos usados en su campaña. Actualmente el narcotráfico es fuente principal del financiamiento de los candidatos, algo que preocupa si se quiere tener transparencia. Celeste Arredondo también nos escribe y nos dice sí es necesario. Luego deben ser bien controladas las cuentas, así no tienen que recibir donaciones extrañas, con un entrecomillado bastante significativo. Amador, no es posible mantener a estos grupos mafiosos, le dice, para que luego nos roben si llegan al poder.
dice Amador. Y finalmente, en esta ronda, Freddy nos dice: ¿por qué debemos alimentar con dinero del Estado a estos partidos? Si están, que paguen sus culpas, dice Freddy. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, recibiendo sus opiniones, pero quedaba pendiente la primera intervención del congresista Mesías Guevara sobre por qué el financiamiento público y cuánto y para qué, congresista. Buenos días, Armando, colegas congresistas y Juan y a todo el pueblo peruano. Fíjate que bien interesante, en primer lugar, los comentarios del punto de vista de la participación. Y yo, antes de irme a la pregunta de fondo, lo primero que quiero decir es precisar lo siguiente, que es bueno que todos los que estamos aquí presentes, incluso la academia, incluso las fuerzas vivas sociales, hagamos una gran campaña nacional para definir el concepto exacto y el objetivo de lo que es la política. Lamentablemente, en los últimos años, el concepto de política y la manera de hacer política se ha distorsionado, trayendo un tipo de comentarios en la que muchas veces son muy respetables, pero sin embargo no se ajustan a la verdad. Y es en ese sentido que si nosotros dignificamos la política y hacemos que la política sea transparente, sea serio y tal como lo pensaron grandes hombres y mujeres, Armando, la política ha sido pensado por grandes hombres y mujeres a nivel mundial y en la historia universal. No ha sido creado por filibusteros, no ha sido creado por piratas y no ha sido creado por malhechores. Entonces tenemos que rescatar el concepto exacto de lo que es la política. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En este análisis que estamos haciendo hoy, es importante que precisemos que, en primer lugar, existe un sistema electoral donde está incluido el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la propia RENIEC. Y por otro lado, están como actores fundamentales a los partidos políticos y movimientos regionales. Y en otro estamento está la ciudadanía, está el pueblo en su conjunto. Es entonces este sistema político, es ahí donde nosotros debemos de trabajar. En lo que concierne al financiamiento interno de los partidos políticos, en definitiva, tenemos que hacer grandes reflexiones. En primer lugar, la pregunta que nos has puesto a todos los presentes es: ¿a qué orientación tiene que darse el financiamiento? Yo coincido en el sentido que se dice que debemos de financiar en una primera etapa el fortalecimiento de los partidos políticos. Es ahí donde debemos de centrarnos. ¿Por qué? Porque al interior de los partidos políticos, mientras nosotros no lo fortalezcamos y no lo constituyamos en el eje central y la vía principal para canalizar, intermediar entre el pueblo y el poder o el gobierno, definitivamente no vamos a lograr ese tema. ¿Y cómo logramos eso? Logramos financiando, por ejemplo, el tema de la capacitación, el tema de alquilar de locales. Los partidos políticos tenemos vida propia. De acuerdo, pero ¿y por qué no toda la campaña? Solo con dinero público. Lo que vamos a ir por partes. ¿Y por qué, mi estimado Armando? Fíjate, los partidos tenemos vida propia. ¿Y esa vida propia cómo se expresa? Se expresa a través de una continuidad del Comité Nacional Electoral. Porque nosotros estamos permanentemente en elecciones internas. Se aprende la curva del aprendizaje. Armando, hoy en este momento eres presidente del Comité Electoral, tienes un aprendizaje. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como 4 o 5 años de manera permanente. Por otro lado, los consejos nacionales del plan de gobierno, que son el espacio democrático donde se gestan las propuestas. Y por otro lado también, por supuesto, el tema de capacitación. ¿Y la capacitación en qué tiene que darse? Pero eso no es un gran cambio respecto de lo que tenemos ahora. No, fíjate que sí. O sea, vamos a entrar a otra elección nacional con casi las mismas reglas. No, claro, pero lo que pasa es que para mí, en mi modesto concepto, tenemos que financiar el tema relacionado del fortalecimiento de los partidos políticos y el tema de lo que significa el financiamiento para la campaña electoral. Ahí nosotros hemos propuesto lo siguiente: como Partido Acción Popular y bancada a la vez, hemos propuesto de que debemos de poner topes en el financiamiento. Las campañas electorales se convierten en mercados persas, en mercados electorales, donde prácticamente hay una farria de dinero que no se sabe de dónde viene ese dinero. Y por otro lado, otra propuesta, para no abusar de la confianza y del tiempo, es de que debemos de aprobar en esta fase, en estos 2 meses que nos quedan antes de la convocatoria del presidente de la República que haga, es la ventanilla única de aportantes. Es importante que aprobemos la ventanilla única de aportantes para de esa manera buscar la transparencia y evitar de que dinero ilícito se infiltre en el proceso electoral. Bien, nuestros oyentes también están con nosotros a través de las líneas telefónicas. Vamos de inmediato con ellos. Hola, RPP contesta. Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿De dónde nos llama? Muchas gracias. Le llamo de Arequipa. Soy Elena. Mire, señor, yo
hasta ahora hemos visto y juzgamos todos los partidos políticos de nuestro país, cómo están, qué hacen. Entonces, si ellos están solicitando que se les proporcione un dinero al Estado para fortalecer las políticas de sus partidos, deberían empezar, si necesitan ese dinero, invertirlo en las hojas de vida de cada uno de los candidatos, que sean muy honestos, transparentes, que digan toda la verdad, se les investigue. En eso sí se podría invertir, para no tener las decepciones que tenemos presidentes en la cárcel, otros cuestionados y otros por ingresar. 2, que la ventanilla única de aportantes, eso sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Pero que solvente, mire, ellos salen bien gracias, salen de políticos, todos en diferentes cargos públicos. Y por la mañana, señor, yo tengo mi empresa, a mis trabajadores, el Instituto de la Seguridad Social, inclusive a mí, no me atienden. Bien, señora, muchas gracias. Gracias por esa comunicación. Otra llamada, RPP Contesta, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo le va? A ver, cuéntenos, ¿cuál es su opinión, por favor? Bueno, les habla José Vallejos, un saludo para todos los invitados. Bueno, hay dos temas, ¿no? Uno, yo considero que sí debe haber el financiamiento, pero únicamente y exclusivamente para la capacitación, porque es verdad, los candidatos vienen de diferentes estratos académicos y sociales. Es necesario en la capacitación, sí, que haya capacitación en todos los partidos. 2, debe haber un gobierno electrónico muy formal y también vigilado por todos los partidos, para que los mismos candidatos en sus respectivos partidos sean escrutados de una manera sigilosa y muy clara. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted por esta llamada. Bueno, el tema está abierto, a ver si un poco participamos nuestros invitados, Juan, por supuesto, también con estos matices, ¿no? Porque lo que no podríamos hacer es llegar a la fecha de la convocatoria y habernos perdido en una discusión que no llegó a nada. Así que, a ver, tenemos una llamada antes de ir con los congresistas. A ver, hola, RPP Contesta, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, señor, ¿cuál es su...? En todo momento se ha hablado de lo que es una reforma de los partidos políticos, y quería saber, ¿en el mismo paquete van a entrar los movimientos regionales, provinciales y distritales? Porque ellos también tienen que ser fiscalizados, y también hay elecciones medias truchas allá adentro. Entonces, ¿todos entran en el mismo paquete o no? Muchas gracias por la comunicación. A ver, pausa de la hora satelital y regresamos con nuestros invitados. Bien, bueno, la exposición de nuestros invitados ya nos va dando un poco más o menos una idea de por dónde van un poco la lógica de los partidos, como dicen, por dónde van los tiros, ¿no? Juan, a ver, ¿qué te parece? Sí. Estamos... Y yo lo que quiero es rescatar esta idea del Congreso, no sé si es expresa o tácita, de aprobar un conjunto de reformas acotadas como una especie de paquete mínimo, teniendo en cuenta que necesitamos determinadas reglas de juego para el proceso que viene. En ese sentido, interpreto el concepto de gradual. Han salido 5 normas, una de ellas aprobada en los últimos meses, una de ellas observada por el Ejecutivo, pero han salido otras 4 que están vigentes, incluyendo la ventanilla y etcétera. La ventanilla única, la curva vacía, lo de la hoja de vida, revocatoria. Y en el tema del financiamiento, yo pienso también que hay un paquete mínimo. Y yo creo que ese paquete mínimo, primero, pasa por resolver este vacío de 8 años o 9 en relación al financiamiento público. El 2007 se aprobó esta disposición transitoria dentro de la ley de partidos políticos, señalando que habrá financiamiento público directo si es que lo permite la caja fiscal. Bueno, y entonces aquí hay como una especie de tira y afloja y de tirada de pelota entre el Congreso, que no aprueba, por ejemplo, una exhortación al Ejecutivo, y el Ejecutivo que dice deja esto en manos del MEF. Es una primera cosa. Segunda cosa que tiene que aprobarse es ¿qué hacemos con los topes actuales? Hay topes para el financiamiento privado. Que son, digamos, irreales, ¿no? Pero esos topes son vulnerados. ¿Por dónde son vulnerados? Por las campañas individuales. Porque en realidad cada partido que presenta una lista de 130 candidatos al Congreso, en realidad está teniendo 130 campañas.
¿no? Y entonces mucho de ese dinero que se juega en las campañas individuales para voto preferencial no son reportados. Entonces, una cosa, ¿qué hacemos con los topes, con los topes privados? ¿No? Hay una propuesta para ampliar estos topes, ¿no? a mayor. Tercero, ¿qué hacemos con el dinero de financiamiento público si se aprueba? Algunos dicen que también debería ser para campaña. Yo ahí tengo un matiz porque me parece que en esta etapa hay que fortalecer a los partidos, y una cosa es financiamiento de partidos y de la política en general, y otro es de las campañas. Y una cuarta cosa que me parece que no debe quedar en el aire es qué hacemos con la supervisión. En este momento tenemos a 2 partidos que están en procesos judiciales con la OMPE porque se resisten a pagar las multas correspondientes al no reporte. Uno es Perú Posible y el otro es Alianza para el Progreso. Y entonces, a mí me parecería inconducente que se apruebe el financiamiento público directo, pero no se fortalezcan las capacidades fiscalizadoras, supervisoras de la OMPE. Y muy de acuerdo con lo que se ha señalado aquí, que tiene también la ayuda de a todos, tiene que haber también supervisión para los movimientos regionales y locales, ¿no? A ver, cambiamos el orden, congresista Espadaro. Sí, totalmente de acuerdo. Ya unas intervenciones del público que hay que un poco englobar. A ver, la población a veces no entiende que un partido político se tiene que sostener con locales, con una planilla mínima para el funcionamiento, con viajes a provincia un poco para organizarlos, porque lo que se tiene que buscar es fortalecer los partidos políticos con una vida partidaria mínima en cada una de las provincias, sobre todo las provincias más alejadas. Pero también aquí, y esto tiene que ser parte también de este financiamiento, en el tema de la capacitación, por ejemplo, lo que debe buscar es la renovación del partido a través de los jóvenes, por ejemplo. Hoy los jóvenes quieren tomar un papel más preponderante y hay que abrir las puertas de todos los partidos políticos para su participación, y ahí tenemos que capacitarlos muchísimo a nuestros jóvenes en todo lo que significa la política, en todo lo que significa los temas de interés, para que efectivamente nuestros jóvenes hoy puedan salir de cada uno de los partidos políticos renovando sus estructuras y renovando una participación mínima en sus comités, incluso de candidatos. Incluso ahora para el Congreso seguramente en Fuerza Popular va a haber una participación masiva de jóvenes, como lo ha habido en la contienda municipal regional. Entonces, sí creemos necesario que tiene que haber un tema absolutamente mixto, gradual. Yo coincido con Javier, pero necesariamente tiene que haber una voluntad política del Ejecutivo de financiar los partidos políticos. Bueno, y si vamos a lo gradual, mantenemos, por ejemplo, que el sector privado pueda mantener. Usted, que congresista Guevara, criticaba un poco que se vuelva una especie de feria, ¿verdad? Hay, vamos a decir, algunas empresas que, y lo he escuchado alguna vez, ¿no?, que no se juegan por 1, sino que juegan por 3 o por 4. Con alguna ganamos, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿qué hacer para que no se vuelva a presentar? Si es que vamos a ir otra vez diciendo hay que hacerlo gradual. Lo que pasa, Armando, es de que recogiendo una vez más tanto la llamada del público como la de mis colegas congresistas y Juan y la tuya misma, es que lo que debe haber un compromiso entre todas las fuerzas políticas. Acá vemos 4 bancadas, que podríamos llegar, por ejemplo, a una agenda mínima para que vayamos las próximas semanas a debatir. Y creo yo que una de las agendas mínimas es fortalecer el sistema electoral. Yo siempre lo he dicho, por eso cuando inicié mi participación he manifestado que hay 3 grandes protagonistas: el sistema electoral, donde está el jurado, la RENIET y la OMPE. Lamentablemente la OMPE no puede fiscalizar como debería de fiscalizar. Hay una cierta contradicción entre la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Ambos están que se pisan los talones por cómo hacer las tareas. Y por otro lado también que la OMPE tenga que tener la capacidad de sincerar el tema relacionado a la supervisión. Yo siempre he dicho que la OMPE y el jurado son tiburones sin dientes, porque no tienen la capacidad de sancionar, no tienen la capacidad de cuestionar y vigilar de manera permanente. Y ahí otro tema fundamental es que el financiamiento tiene que, en esta etapa, buscar el fortalecimiento de los partidos políticos. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque al interior de los partidos políticos, lamentablemente, en los partidos antiguos y jóvenes, hay todavía ciertos paradigmas que debemos de quitar, que es el caudillaje. Y esos caudillajes no hacen que los jóvenes surjan. Hay candidatos ya prácticamente tácitos para la presidencia de la República, naturales, y eso no puede ser. Ya, de eso vamos a hablar en un ratito. En el Partido de la Estrella, para mí, la plancha presidencial que valdría un buen papel sería Jorge del Castillo, Javier Velázquez Jeque y Mauricio Mulder. Pero lastimosamente estos cuadros jóvenes no pueden surgir a la palestra porque hay un señor que ya es candidato a la presidencia de manera tácita. A ver, bueno, de eso, Armando. A ver, sí, la liga con el congresista Velázquez Jeque, pero a ver, chiquitito para ir. Sí, yo quiero reforzar el tema
Mire, de los que hemos escuchado, la gente está preocupada y dice, ¿por qué vamos a financiar los partidos políticos? Y lo que hay que reiterar, y en eso hay que hacer pedagogía, es que si tú le consultas al país, ¿debemos pagarles a los jueces? Te van a decir la mayoría, no, cierto, pero conceptualmente las democracias que son el sistema político que garantiza las libertades, que monta instituciones para limitar a los que ejercen el poder frente al ciudadano, ha hecho que se integren en el sistema político los partidos. O sea, en el mundo no hay democracia que funcione garantizando esas libertades si no es sobre la base de sistemas de partidos políticos. Entonces, ¿por qué en la historia constitucional los partidos se han constitucionalizado? ¿Por qué? Para que tengan una vocación de permanencia. No hay que castigar el que un joven haga una carrera política. Yo creo que la carrera política, lamentablemente por los escándalos que hay, se quiere castigar la trayectoria, la carrera política. ¿Cuánto nos gustaría que hubieran partidos como Acción Popular, que tiene 50 años, como nosotros, como el fujimorismo que se está forjando? No queremos partidos que nazcan con su mentor y acaben con él, porque eso debilita el sistema democrático. Entonces, si queremos tener una vocación de permanencia, tenemos que capacitar jóvenes, prepararlos para que entiendan que hacer una carrera pública decente es producto de una formación en principios, y entender que la tarea del Estado es una tarea en la que uno satisface su función sirviendo al país. Esa plancha que ha dicho Mesías Guevara, ¿le parece buena idea? No, yo le agradezco, pero ¿sabe qué? Yo le agradezco. Sino que nosotros somos un partido que tenemos en la vida política 90 años y muchos dicen, no, pero hay que darle paso a la juventud. Ahí en la Torre del año 54 dijo, la juventud no puede, por la edad, no se puede darle una condición superior, sino tiene que ser una juventud que se prepare, que tenga muy claros los objetivos para cumplir en el Estado. Vamos a volver. Y para eso creo que es importante el financiamiento público, la capacitación e información. Le toca con esta Castañeda un par de llamaditas, congresista, y volvemos con usted. Hola, RPP, buenas tardes. Yo creo que tenemos que pensar con alguna lógica. ¿Cuántas firmas se necesitan para inscribir un partido? Ya, aló, ahí se queda la pregunta. ¿Está bien? Hola, RPP, buenas tardes. Buenas tardes, me gustaría participar. Por supuesto, señor. Adelante. Por favor, estamos totalmente de acuerdo en que existe un financiamiento para los partidos políticos, pero creo que el problema principal que nosotros tenemos es en el primer filtro que se hace. O sea, me parece que el financiamiento es partiendo del supuesto de que existen partidos políticos que cumplen sus funciones, que en realidad el perfil de los políticos es el ideal. Pero en realidad eso todavía no se está dando. Entonces, yo creo que el gran problema que hemos tenido hace muchos años es de que a nosotros, al pueblo, se nos dan alternativas para poder elegir a políticos que no necesariamente tienen el perfil de estadista, que no necesariamente deberían de ser los candidatos para poder elegir. En realidad no hay un filtro. Entonces, si nosotros vamos a financiar cuando el problema primero no se ha resuelto, es decir, cuando en realidad no se tiene las alternativas idóneas a quién se va a elegir, entonces vamos a caer en lo mismo. Muy bien, gracias, señor, por la llamada. Congresista Castañeda. Sí, un poco para fundamentar por qué necesitamos financiamiento público directo a los partidos. Nuestro Estado es un Estado en construcción. Nuestra democracia todavía es una democracia todavía incipiente, y la democracia se basa en los partidos políticos. Entonces, cuando tengamos mejores partidos, vamos a tener una mejor democracia. Entonces, si la sociedad se beneficia de los partidos políticos, yo considero que la sociedad debe contribuir con el sostenimiento de los partidos políticos a través de estos fondos públicos directos. Ahora, actualmente nuestra ley establece para lo que es capacitación y organización supeditada a la caja fiscal. Lamentablemente, desde que salió la ley en el 2004 hasta la fecha, no se ha dado este financiamiento. Ahora, yo creo... ¿Por qué no se ha dado?
¿Por qué? Porque se generó toda una corriente que por qué se tenían que mantener los partidos políticos y se dejó a los partidos para que ellos consigan, la ley, para que ellos consigan, ¿por qué el gobierno no cumple la ley? Porque ellos consigan justamente su financiamiento. Entonces estaba la ley, pero condicionada a la disponibilidad de la caja fiscal. Ahora, ¿por qué en campañas electorales? Porque ahí se da justamente la mayor cantidad de recursos que manejan los partidos. Acordémonos que uno responde a quien te financia. Entonces, si vamos a dejarlo solo los partidos, si vamos a dejar que los partidos consigan su financiamiento directo, ellos van a responder a su financista. Y hemos visto que en el caso de los partidos políticos, si lo financian el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, o si lo financian los grupos de poder económico, los partidos van a responder a esos intereses. Entonces, el Estado tiene que ir en ayuda de los partidos políticos. Estamos en un proceso de construcción de institucionalidad. Por eso yo creo que antes de hablar de reforma electoral, para mí es hablar de reforma política, porque el centro medular es el partido político. No puede haber democracia sin partidos políticos. Y mira, coincide que justamente en los estados donde no hay financiamiento público o directo, es justamente en Venezuela y en Bolivia, donde justamente no se puede decir que es una democracia plana. Han tenido 5 años y no lo han hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, 4, perdón. Yo creo, no cuenta porque... Armando, han pasado 3 gobiernos, presidente Toledo, presidente García, nuestro presidente. Entonces, o sea, no se nos puede, digamos, acusar. Y yo creo que hemos cedido más a la opinión pública, a los medios de comunicación. 5 años más en una discusión muy pulida, estupenda, por supuesto, muy reflexiva, pero que al final no cambia. Pero yo creo que este es el momento para cambiar esas normas, para permitir el financiamiento público directo que le permita a los partidos financiarse y que respondan a los intereses del Estado y que no respondan a los intereses de sus financistas, ¿no? Que como digo, puede ser crimen organizado, grupo de poder económico, cualquier potencia extranjera, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar de la democracia interna en los partidos. ¿Por qué los partidos nos tienen que obligar a los ciudadanos a votar por determinada persona? ¿Por qué la gente no puede participar y elegir a los candidatos? ¿Por qué los miembros del partido, o por qué no todos los ciudadanos pueden decidir qué persona va de candidato de cada partido? Eso es mucho pedirles a estas alturas a los partidos. Ahora que ya hay algunos que están apareciendo en las encuestas, regresamos con eso y sus llamadas, por supuesto. Aquí en RPP, con su participación, con sus llamadas en redes, la gente está pues activamente discutiendo esto también. Vamos a ver algunas de las cosas que nos comentan y escuchamos también a Juan Cayán, por ejemplo, a la pregunta de si es conveniente el financiamiento público para los partidos políticos. Él nos dice rotundamente no. Se presta a la corrupción, el Estado no es banco de los partidos que han amasado fortuna de todas las formas. En otra, Marco Soto nos dice: prefiero un financiamiento fijo y austero de parte del Estado que los aportes y donaciones de los convenidos privados, dice Marco. Álvaro nos dice: no, el contribuyente no tiene por qué ser obligado a financiar aventuras políticas de terceros, nos dice Álvaro Pinto en su comentario. En otro, Ger Ceres: sería darles doble sueldo. Idea correcta, pero dada la corrupción y la falta de ética, esto no se puede aplicar en el Perú. Y Miguel Córdoba nos dice: si como se hace en otros países, así no deberían favores políticos y no venderían nuestra patria, dice Miguel Córdoba, no venderían nuestra patria. Bueno, el otro asunto es el de la democracia interna de los partidos. Hay una cosa que, por lo menos a la última elección del Reino Unido, me llamó la atención, y ustedes dirán, bueno, ¿qué ejemplo pones? ¿No? Usted te vas al otro extremo. Es otra realidad. Pero fíjense que los partidos que perdieron tuvieron a los cabezas de partido diciendo: muchas gracias, renuncio, me voy a mi casa. Aquí en el Perú probablemente tenemos a mucha gente que ya son conocidos de hace 20 años, sino más. ¿Cómo hacer para que se dé esta renovación? Juan, es una alternativa importante la democracia interna en los partidos. Absolutamente, y ahí también creo que hay que combatir los estereotipos, ¿no? Un estereotipo, por ejemplo, que está relacionado con lo que estamos discutiendo, es de que hay una sola forma de democracia interna. En realidad hay muchas formas.
Y en realidad cada sistema tiene que escoger qué forma es la que más le ayuda a fortalecer la representación. Y aquí es lo que yo creo que hay un segundo estereotipo. Nos estamos preocupando demasiado cómo se comporta un parlamentario dentro del Congreso, es decir, el ejercicio de la representación, lo cual me parece que es importante, pero estamos descuidando la etapa previa, que es la formación de la representación. Y yo creo que en estos últimos 10 años hemos tenido muchas iniciativas sobre cómo mejorar la formación de la representación. Y creo que ahí la ley de partidos políticos se ha demostrado que está desfasada, porque en realidad la democracia interna tiene en la ley de partidos políticos elementos claves que no han sido cubiertos. Por ejemplo, el asunto del padrón. La ley establece que una vez por año se entrega el padrón, y en realidad el manejo de los partidos, sea por desconocimiento o por otras razones de intereses muy específicos, no tiene un manejo adecuado del padrón. Segundo, tenemos un problema del reclutamiento. Hay partidos que reclutan con más facilidad y otros partidos que han renunciado al reclutamiento, y esto también tiene que ver con el asunto de la democracia interna. Porque un partido que tiene pocas posibilidades de reclutamiento, cuando va a los procesos internos, en realidad más o menos tiene un círculo viciado. Mi estimado es que, en relación a este asunto, y es que debería establecerse un sistema que permita que la mayor cantidad de militantes lleguen al Congreso. En el caso, estamos hablando específicamente del Congreso o los cargos de elección popular. Y nosotros tenemos ahora normas que desincentivan eso. Uno es el voto preferencial. Otro es la ausencia de primarias en los partidos. Otro es el privilegio de los independientes, ¿no? Nosotros tenemos ahora por norma el 20% de independientes en los cargos de elección popular. Yo tengo un estudio que estoy a punto de terminarlo, y es que 71 de los 130 congresistas de este Congreso no militaba en el partido por el que fue elegido un año antes de las elecciones. Eso pues mata pues a los partidos, eso mata la disciplina, eso mata el reclutamiento. Y después cuando se van dicen, bueno, en realidad yo era un invitado, ¿no? Y entonces a mí me parece que en esta idea de lo mínimo hay tres cosas que habría que discutir en relación a democracia interna. Primero es el asunto, cómo, si se elimina o no, yo estoy de acuerdo con eliminar el voto preferencial. En segundo lugar, fortalecer un mecanismo de democracia interna que permita la intervención de los organismos electorales, y si tiende al concepto de un militante y un voto, mejor. Y tercero, mirar el asunto de género, lista alternada de varones y mujeres, porque también es cierto que las parlamentarias dicen, no me toquen el voto preferencial si es que ustedes no resuelven este asunto de que las mujeres son a veces tiradas a los últimos lugares en las listas. Esas tres cosas creo que forman una triada, y no sería conveniente solo aprobar una sin aprobar las otras dos. Vamos a ver, entonces tenemos ahí una propuesta, y yo quería empezar con Javier Velázquez sobre las elecciones internas. Digamos, ¿cuánto del resultado de estas elecciones tiene que determinar, por ejemplo, quién es el candidato? Primero diré que, siendo importante los dos temas que se está tratando, yo quisiera ponerle un marco conceptual. El sistema político, el sistema de representación está careciendo de legitimidad, porque tiene dos problemas que tenemos que enfrentar. O sea, el corazón de la reforma política tiene que enfrentar dos cosas: el sistema de representación, o sea, el sistema actual de representación que tenemos, con un parlamento de 130 congresistas, donde 130 parlamentarios supuestamente representan a la nación y no representan en el fondo a un espectro concreto del electorado a quien rendirle cuentas, tiene que revisarse. Vamos a un sistema bicameral, vamos a un sistema de ampliar el número de parlamentarios en este sistema unicameral, o vamos a un sistema de mecanismo de distritos uninominales. Ese es un tema central. El otro tema es la relación del ciudadano con los partidos políticos, y ahí tiene que ver con la democracia. No solamente los partidos deben inscribir militantes para que voten por ellos, sino cómo le garantizas una vida democrática al interior del partido. Entonces, te lo digo, espérate para terminar la idea. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, por ejemplo, que el voto preferencial lo llevemos a las primarias de los partidos, que los organismos electorales lleven adelante los procesos electorales internos y cuyos resultados sean vinculantes. Dentro de un partido político sí es saludable que haya voto preferencial para acabar con esta discusión que hay, que un hombre, una mujer, el tema de género, tú lo llevas a una elección preferencial. Pero lo más importante, que las elecciones primarias se lleven a cabo en el mismo día
en todo el país. O sea, todos los partidos lleven el mismo para día evitar que un partido perjudique a otro. No solamente en eso está de acuerdo el RENIEC, por ejemplo. Eso va a decantar, por ejemplo, qué partidos son membresías nada más y qué partidos verdaderamente tienen militancia. Eso justificaría el financiamiento de los partidos políticos. De tal manera que una vez que nosotros llevemos las elecciones democráticas supervisadas por los organismos electorales al interior de los partidos políticos, lo que vamos a ofrecer en una campaña presidencial es las propuestas programáticas de los presidentes y no una feria de candidatura de 2.500 parlamentarios que ofrecen el sol, la tierra, las estrellas como si fuera. Congresista Castaño, ¿y vamos cerrando ahí un consenso con lo que ha dicho el congresista Velázquez Quequén? Sí, pero preferencial en internas, por ejemplo. Precisando algunos conceptos, porque la actual ley de partidos políticos permite 3 modalidades de elección. Uno es por delegados, 2 por los militantes y otra por los que son militantes y por los que no son militantes. Yo creo que tendríamos que eliminar la que se realiza por delegados. Primer punto. De eso se trata, pues, la reforma, de cambiar lo que no está funcionando, ¿no? Entonces, el segundo punto es que los organismos electorales, en concreto la OMPE, no solo supervise, sino que lleve a cabo el proceso electoral, tal como obligatoriamente, el proceso electoral interno, de tal manera que es una garantía para los partidarios y para los propios candidatos, que va a ser un órgano ajeno al partido quien va a llevar a cabo, digamos, el proceso electoral, y que el padrón salga también del Jurado Nacional de Elecciones, filtrado por el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, de tal manera que le da garantía, digamos, al propio militante que van a ser elecciones independientes, objetivas, y que la cúpula partidaria no va a meter su mano para direccionar determinada candidatura a favor de determinado persona. El tema se pone cada vez más interesante. Nos vamos a la pausa de la hora satelital y regresamos. En el corte, a ver si esto se nota el día que tengamos que verlo ahí en la votación. Nuestros oyentes tienen la palabra. RPP, buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigo Canchay. ¿Cómo está, señor? ¿Cuál es su opinión? Le habla del Surco Jorge Dávila. Jorge. Fíjate, yo estoy de acuerdo con el aporte del gobierno a los partidos. Ahora, eso tiene como base de partida el último proceso presidencial, el registro que tiene depurado ya el Jurado Nacional de Elecciones. Sobre esa base, dar una cantidad sobre los votantes, los inscritos. Ahora, aquellos que se han aliado en vientre de alquiler, que vayan a buscarse las firmas a su casa. Bien, señor, gracias por la llamada. Otra comunicación, RPP, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? ¿Cuál es su Rafael Alfaro. Yo quería, cuando sus invitados opinan sobre el asunto del financiamiento y ponen énfasis solamente en el financiamiento del Estado o una postura mixta, se evidencia que no quieren poner énfasis en el aspecto central, desde mi punto de vista, que es el aspecto de los órganos de control y supervisión de las aportaciones. Ese debe ser el principal asunto que debe tratarse en este periodo que queda para estas reformas que se quieren hacer. Muy bien, señor. Muchas gracias. Gracias por la comunicación. Una última llamada. RPP, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Lo que yo sí estoy de acuerdo con el financiamiento de los partidos políticos. Así, de esa manera, los proveedores, en este caso, proveen en las municipalidades, en las regiones, e incluso a otros partidos. Los proveedores pues financian los partidos políticos. Así, de esa manera se puede eliminar o de repente aminorar ese financiamiento. 1. 2. Los votos deben ser opcionales, no debe ser obligatorio. El voto no debe ser obligatorio, porque así, de esa manera llegan, pues, quieren llegar los partidos políticos o los candidatos quieren llegar al 100% del electorado. Entonces, si puede ser opcional, entonces pues creo que se puede aminorar el costo de las inversiones. Muy bien, señor. Gracias por la llamada. El congresista Espadaro nos iba a dar su opinión sobre las elecciones internas, la democracia interna, porque la democracia que nos quieren enseñar los políticos la tienen que practicar. Así es. Y ahí lanzamos una pregunta. ¿Desde dónde nace la democracia interna? ¿Solamente para la coyuntura electoral o para una elección y elegir tus candidatos? No. Lo que nosotros hemos hecho desde el primer día en Fuerza Popular, primero hemos dejado de lado ya el partido Fuerza 2011. Recordemos, cambiamos de nombre ya no para una coyuntura electoral, sino para perdurar en la vida política. Y desde ahí le hemos comenzado a dar un impulso importante a la democracia interna directa de los comités
comités de base, distritales y provinciales para empoderar a tus dirigentes. Desde ahí nacemos con una democracia interna. Y luego de eso, por supuesto, de una gran renovación y una conformación de comités a lo largo de todo el país, comenzamos ya a una precandidaturas en diversas regiones del país para, primero, las elecciones municipales y regionales que hemos participado y ahora en las elecciones congresales y la plancha presidencial. Estamos seguros que una vez convocada el proceso electoral, vamos a tener en las diferentes regiones del país una serie de precandidatos que serán elegidos. Pero cambiamos la ley antes para hacer obligatorio eso que ustedes nos dicen están haciendo por convicción, por iniciativa. Pero que lo estamos haciendo y por supuesto lo hemos hecho en el año... ¿Van a votar a favor de eso? Sí, por supuesto, y además supervisados por la OMP. Suprimir el voto preferencial. A ver, en la cartilla. Nuestra candidata o nuestra precandidata presidencial Keiko Fujimori está de acuerdo con el voto preferencial, pero también es consciente que internamente y además dentro del Congreso no existe el Congreso para cambiar hoy el voto voto preferencial. Hay consenso. Lamentablemente no hay el consenso. Porque también, a ver, porque los que votan fueron elegidos por el voto preferencial. Sí, en algún caso, pero también es que todo no puede, o sea, a ver, si hablamos del financiamiento de los partidos para fortalecerlos y capacitarlos, tenemos que también tener ahí un tema de militancia, un tema de capacitación, para ir en virtud de tener ya una formación política, y es un poco lo que hablaba Javier, de la vida política de cada uno de los ciudadanos, para tener justamente cuadros que renueven el partido. Y es ahí donde buscamos una figura que en las siguientes elecciones, por ejemplo, sí podría darse ya una elección sin el voto preferencial. La siguiente, no ahora, pero sí podríamos sentar las bases para aprobar en este Congreso, por ejemplo, que se pueda aplicar en la siguiente elección. El congresista Mesías Guevara, que no le he dado el uso de la palabra ahorita, claro. Usted, a ver, ¿el próximo año no suprimimos el voto preferencial? El próximo año no, ¿qué digo? Dentro de 5 años. Mira, el tema es el siguiente, ya Juan ha explicado de manera correcta y creo de que Juan sintetiza lo que hemos venido debatiendo después de mucho tiempo, tanto en el Acuerdo Nacional, en las reuniones permanentes que hemos tenido, en aquel gran anhelo que tuvo Valentín Paniagua de crear el foro de partidos políticos. Por ejemplo, uno es que si se elimina el voto preferencial, pero siempre y cuando ese mecanismo de esa primaria pase a la elección interna. Ahí todos estamos de acuerdo. Por eso te digo que estamos consensuando en eso un tema que estamos ahí todos de acuerdo. Pero entonces ahora, ¿cómo hacemos ese tema? Por ejemplo, ahí tenemos que buscar, y creo que vamos a coincidir también en esta conversación, es que sea la OMP el que organiza ese proceso electoral y que sea a través de un militante un voto. Pero ahí otra vez más nos encontramos con algo que es fundamental para que esto funcione. ¿Cuál es eso? Para que funcione esto de manera clara y de manera contundente es que tenemos que tener los padrones totalmente establecidos, transparentes y claros. ¿Tarea de quién es esto? Tarea del Jurado Nacional de Elecciones y tarea de la OMP, porque son ellos los que están llevando, la RENI también son ellos los que están llevando los padrones. Y por otro lado, hace un momento lo dije y lo vuelvo a reiterar, es pertinente y obligatorio y necesario de que la permanencia sea constante de los comités nacionales electorales. ¿Y por qué? Porque son ellos los que van a llevar los procesos electorales. Y también coincido con Javier Dirceu en el sentido de que es importante de que sea necesario lo que es el tema relacionado con lo que se refiere a la parte del respeto de la carrera política, de la carrera partidaria. Es importante. La trayectoria al interior del partido. Ya Javier lo acaba de manifestar, que él prácticamente tiene una carrera larga y es importante respetar eso. En mi caso, soy relativamente menor que él, pero sin embargo, yo he venido fundamentalmente como secretario de Juventudes de Jaén inicialmente. Bueno, pero, digamos, usted también tiene su recorrido largo, ¿no? He llegado a ser presidente del partido. Entonces, ese tema tiene que respetarse, porque si no se hace, lamentablemente, vamos a hacer cosas que luego se van a apartar del partido político. Y es ahí que hay coincidencias que yo saludo. En el caso de Acción Popular somos 200.000 militantes y estamos por un militante y un voto y estamos por el voto electrónico también. Tengo que ir cerrando, así que le vamos a dar 30 segundos a cada uno, por favor. No se pasen de los 30 segundos. Congresista Gastañaduy. Muchas gracias, Armando. Si tenemos financiamiento público directo, si tenemos se puedan dar antes del proceso electoral, que sea el más transparente, democrático, que no hayan las candidaturas dudosas, que la población no esté luego cuestionando. Queremos que este tema de la ventanilla única y además de esta hoja de vida transparente pueda ser realmente fiscalizada por la OMP y el jurado, y así tenemos que darle a los organismos electorales todo el respaldo y el apoyo para que puedan desarrollar elecciones limpias y transparentes, y en eso va a aportar Fuerza Popular. Oye, congresista Velázquez, que ha recibido hoy día varias
puyas de aquí del congresista Guevara, que ha estado especialmente afilado. Bueno, yo reforzaré algo con relación a la democracia interna. Nosotros de verdad hemos iniciado un proceso de reinventar un nuevo modelo de organización interna. Esta vez que hemos elegido nuestras autoridades partidarias, ya no con el carné, ya no con el padrón, porque los que hacemos vida partidaria, algunos dirigentes toman el padrón, sacan a unos, ponen a otra hora, se vota con el DNI. Y por eso que yo he planteado que si el proceso de primarias se diera el mismo día simultáneamente para todos los partidos políticos, acabaríamos con el transfugismo. Haríamos más legítimo la elección de los candidatos al interior de los partidos. Los padrones sí deben existir, porque la ley lo exige, pero deben existir, por ejemplo, para aquellos militantes que quieren hacer una carrera política, que quieren ser parte de este proceso de formación al interior de los partidos políticos. Pero para elegir las autoridades, si la base de la legitimidad en la democracia la da el pueblo, yo creo que hoy día el tema de los padrones no entra en discusión. Y por eso creo que sí comparto la idea de que eliminemos el voto preferencial con una condición previa, que hayan primarias democráticas vinculadas a los organismos electorales, y podemos legislar ahora y dar una vacatio legis para que el 2021 se pueda aplicar este mecanismo. Estupendo. Me toca a mí, Armando. Bueno, a ver. Sí, yo solamente quiero invocar a todos los jóvenes que participen en política, que no tengan miedo, que es una actividad muy importante, que ha sido creada por grandes hombres y mujeres de la historia universal, y que mi partido político Acción Popular tiene las puertas abiertas para ellos. Y decirle siempre, adelante Perú. Muy bien, bueno, Juan, claro, ¿nos vamos optimistas? No, en mi caso no, porque la verdad es que el consenso en el Congreso, sinceramente, hablemos claro, en relación al financiamiento público, es precario. Hay un consenso, pero muy precario. Y la verdad es que no hay... Muy disperso, veo yo. No hay un consenso, lo acaba de decir también el congresista Espadaro, no hay un consenso para avanzar, ni siquiera en este modelo de canjear las primarias con el voto preferencial. Hay partidos que dicen que no podemos eliminar, y al interior de algunas bancadas incluso hay una cierta indisciplina respecto del mandato de los partidos. De modo que si la idea es aprobar reformas rápidas y concretas para ir a un mejor proceso electoral, creo que en este punto no se va a lograr. Bueno, podemos discutir aquí un par de meses, como hacemos en octubre, pero yo lo que advierto es que en este punto no hay un consenso y sinceramente deberíamos tenerlo y es lamentable. Bueno, nosotros aquí vamos a insistir, por supuesto, buscando el consenso y por supuesto tratando de que este se convierta en un tema importantísimo de la agenda, que pasemos un poco del tú me dijiste y yo te contesté, de tú estás involucrado con este caso y yo con el otro, a entrar a lo que realmente puede cambiar nuestra vida como país, como sociedad. Vamos a estar como el tábano en la oreja, ese es nuestro compromiso. Gracias amigos por estar con nosotros. Vienen los titulares.